Y hola a todos, soy Sego. Y yo soy el Gordo Shay. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan mis amigos mexicanos? ¿Cómo está Sego? Muy bien y muy contento y muy interesado por el video que vamos a ver. ¿Qué vamos a un video reaccionar? polémico. Nah, no creo que sea polémico. ¿Cómo polémico? Porque es las 10 diferencias entre México y América Latina. Oh, mira, me interesa. Interesante ver qué diferencia, ver qué cositas hay culturales. Bueno. No tengo ni idea, son recomendaciones que ustedes nos hacen y con gusto las reaccionamos. Pero Obviamente. bueno, antes de comenzar con la reacción, ¿qué le vamos a pedir a la gente? Gordo Shay. ¿Qué le va a pedir el Gordo Shay? Que vayan abajo donde pone suscribirse, el cartelito de abajo, que es gratuito, obviamente. Apretan el botoncito y ¿qué va a pasar? ¡Suscripto! ¿Y a quién? A Sego y al Gordo Shay. ¿Y qué va a pasar, Sego? YouTube nos va a recomendar y ustedes no se van a perder ninguno de nuestros videos. Así que ahora sí, sin más dilación, intenta hablar más. Vamos a la reacción, que es lo que importa. ¿Y qué tal si enfrentamos a México contra el resto de América Latina? Vamos a Como siempre, el video original en la descripción. ir. Hace buenos videos, Bendito Extranjero. Igual este es su canal Bendito México, él tiene se llama Bendito Extranjero también. México, una tierra de fiestas y siestas, es una nación impregnada por colores y contrastes. Sí, distanciados de sus hermanos latinos, pero unidos también por muchos factores, esta nación parece ser tan única como pocas. Así, y de acuerdo a data de CNN y la BBC, te traemos las 10 diferencias entre México y América Latina. Así que sin más, comencemos. Sin duda alguna, la familia es el aspecto más importante de la vida para la mayoría de los mexicanos y se cree que lo que Dios ha unido no puede ser separado por el hombre. Con respecto a esto, las relaciones familiares suelen ser muy estrechas y los mexicanos no tienen mucha privacidad, incluso después de haberse convertido en un adulto completamente independiente. Y es que, a grandes rasgos, México es una cultura muy patriarcal y los hombres tienen más autoridad que las mujeres, con aproximadamente el 70% de todos los hogares mexicanos teniendo a un varón como cabeza de familia. Mientras, en el resto de Latinoamérica, se reporta que durante el lapso estudiado entre 1990 y 2005, las familias urbanas se han diversificado. Y yo creo que son todos procesos que van cambiando con el tiempo, tipo, Claro. vos ves el mundo hace 10 años atrás y era súper distinto, cada vez vamos progresando y cambiando algunas cosas. Hay buenos mejorando. cambios, por ahí más. Así, el modelo más Más importante liberante. de familia nuclear, la biparental con hijos, se redujo y ahora predominan en muchas naciones las familias monoparentales, principalmente a cargo de Claro, mujeres. muchos divorcios. Fuera de ello, México y el resto de la región sí que comparten en gran medida la mentalidad de poner a la familia por encima de cualquier otra cosa. Claro. Si eres mexicano, ¿cómo es tu familia? Descríbela para ver si sigue estas características. Con movimientos nacionales basados en la etnia y la clase ocupando un lugar central en países como Bolivia y Venezuela durante las últimas 2 décadas, el nacionalismo ha demostrado ser uno de los movimientos más importantes de Latinoamérica. Y es que en la región, y desde Cuba a Argentina, la necesidad de resaltar la identidad y el patriotismo es una característica fundamental de los gobiernos y ciudadanos, con Claro. este rasgo siendo primordial al momento de tomar decisiones políticas y económicas. Y si bien México entra en esta misma definición, es importante enfatizar que probablemente no existe ninguna otra nación latina más conocida por exaltar sus valores. La verdad que sí, lo que hace México con sus costumbres, con Sí. todo lo que vemos nosotros, hasta con el ejército, tipo, tiene una forma de mostrar todo su, Sí, lo sí, que es el su país, es respeto, increíble. cómo muestran, cómo El llevan Día de los Muertos me parece su algo... bandera. Claro, sí, es todo, increíble. todo, muy lo demuestran y siente ahí, Sí, lo tienen sí, acá. sí. Es muy Es emotivo. como país que México, a lo que se le agrega un 72% de la población que dice sentirse orgullosa de su nacionalidad según la ONU. Sí. Ahora bien, es indudable que los mexicanos comparten con argentinos, chilenos o colombianos una lengua y un legado hispánico, pero la forma en la que México ha logrado hacer de su cultura un elemento reconocible a escala mundial verdad, sí. no tiene comparación alguna. Sí, ¿Qué es verdad. opinas del nacionalismo en tu país? ¿Cómo lo vives tú en primera persona? Comenta. Y acá lo único que nos identifica al argentino es lastimosamente el fútbol, tipo el fútbol
el mate, el dulce de leche. Que encima el mate y el dulce de leche, por lo visto, son de Uruguay. Tenemos una carne rica, eso sí. Tenemos carne rica. Buena carne. Pero Asado. no vivimos tanto el país en el sentido nacionalista. No es como que Sí. somos argentinos solo para cuando hay partido de fútbol. Después, cuando vos te ves con una escarapela, bandera. perdiendo mucho acá. Hay Acá- ciertos países que tienen la bandera de su país en todas las casas. acá. Claro, se perdió Claro, mucho. fiestas Cuando patrias. sí, si jugamos a la Sí, pelota, solo cuando hay fútbol, mundiales, no sé. Claro, ahí Cuando hay sí, fútbol, sí. sí, Pero es lo después único. se fue cayendo bastante. La población En de cambio, México México es todo, Sí, siempre todo. México está compuesta por muchos grupos étnicos, incluidos los indígenas americanos, que representan menos de 1/10 parte del total. Y en términos generales, la mezcla de pueblos indígenas y europeos ha producido el segmento más grande de la población actual, los mestizos, que representan a alrededor del 70% del total poblacional, una cifra que solo es superada por otros 4 países de Latinoamérica, como lo son Honduras, El Salvador, Paraguay y República Dominicana. Mira. Paralelamente, para los mexicanos, la vida es para disfrutarla al máximo. Por ello, optan por tomarse las cosas con calma y saborear cada momento. Una filosofía que comparten con países como Colombia, Puerto Rico o Brasil, pero que les distancia de naciones más frías, entre comillas, como Chile o Uruguay. Mexicanos, ¿qué opinan de ustedes como grupo? ¿Cómo miran al resto de los países de la región? ¿Cuáles les parecen más interesantes? Les leo. En México, la comida cuenta una historia, y es que en un taco de maíz en una taquería de la Ciudad de México, pruebas 7000 años de historia y civilización. Wow. Mientras, en los picantes moles y sabrosos chapulines de Oaxaca, saborea la riqueza ecológica y la biodiversidad del Valle de la Sierra Madre. A su vez, los sabores de un taco árabe en Puebla cuentan la Así historia lo que es la comida me parece que es increíble en México. Es impresionante, es abundante. Sí, es potente, como nos gusta a nosotros. Comés de verdad. de la inmigración libanesa y su adaptación a la vida en las Américas. Así, en México, cada región, cada pueblo y cada ciudad expresa su propia cultura única en los alimentos cultivados, elaborados y compartidos alrededor de la mesa. Esto, indudablemente, también se observa en otras naciones latinas, puesto que la gastronomía es uno de los pilares de casi todos los países de la región. Pero en México, y quizás solo comparable con la cultura peruana, la gastronomía representa un bien más que sagrado. Wow. De esa forma, en el corazón de México se encuentran 3 cultivos inalterables: el maíz, el frijol y los chiles, mientras que en América Latina también predomina el maíz, las Claro, no somos más. salsas o el picante, pero en menor medida, claro está. ¿Cuán orgulloso, orgullosa estás de tu gastronomía mexicana? Comenta. Durante la última década, México ha hecho un gran progreso en términos de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Eso es verdad. Y es que en México, Mira. el ingreso per cápita establecido en $9,967 es considerablemente más bajo que el promedio de la OCDE de $33,604 al año, pero en cambio, sí es más alto que el total regional de $7,322. Que no muestre Argentina porque está, No. tenemos. Estamos los más Dólares. vagos. Y a pesar de ello, la pobreza en México supera el 33.7% que se Bastante. registra en América Latina, con esta establecida hoy en un 43.9% de la población. Impotente. Esta edad Y yo creo que lo que pasa a veces mucho es que mientras países más grandes, más posibilidades de... Igual es como todo, porque acá Argentina somos un país muy grande, muy rico para cultivo, para todo. Tenemos Y muchas tenemos cosas. un montón de pobreza, mucha gente que Sí. pasa hambre. Sí. Y decís, loco, somos un país tan grande, Claro. cultivemos más, pero bueno, así funciona el mundo, ¿no? Es a veces Pasa que con uno- Brasil, viste, la favela, acá en Argentina estamos llenos de muchas villas, mucha gente que pasa necesidad. Es cosa que uno no entiende, No ¿no? entiende, pero se debe pasa. mayoritariamente a la desigualdad en ingresos entre ricos y pobres en México, ubicándose entre los 3 primeros lugares de la zona. A la par, se reporta que los precios al consumidor en lugares como Santiago de Chile, Quito o La Paz son 17.6% más altos que en Ciudad de México. Mira. Ahí te dejo ese dato. Mexicano, ¿es buena tu calidad de vida? Me interesa saberlo. La cultura mexicana, así como en otros países latinos, es una mezcla de las raíces indígenas y su historia de Claro. conquista y colonización.
Y es que desde los homenajes durante el Día de los Muertos en noviembre hasta las festividades que marcan la independencia en septiembre, la cultura y las tradiciones en México se celebran de manera grandiosa durante todo el año y pocas naciones en el mundo rivalizan en este fervor. No hay otra. Y es que México, particularmente, no solo posee la distinción de tener más lenguas o idiomas que cualquier otra nación de América Latina, con un aproximado de 228, sino que también se ubica séptima en el mundo. 200. Asimismo, de los 136 bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, México se pone a la cabeza con 35 de ellos, reafirmando su dominación cultural. Claro, que tiene las cosas increíbles, están esas. ¿Cuál es ese baluarte de su cultura que más orgullo les da? Una buena educación y habilidades son requisitos importantes para encontrar un trabajo, y en México el 38% de los adultos de 25 a 64 años ha completado la educación secundaria superior, una cifra que está por debajo del promedio regional de 59.4%. Claro, esto es ligeramente más cierto para los hombres que para las mujeres, ya que el 39% de ellos son graduados de secundaria en comparación con el 37% de ellas. Y en cuanto a la calidad del sistema educativo, el alumno mexicano suele ubicarse entre los primeros 5 lugares de las pruebas PISA en lectura, matemáticas y ciencia, por encima de naciones como Colombia, Argentina o Panamá, pero por debajo de Chile, Costa Rica o Uruguay. México. Y hemos visto la universidad, la UNAM. Es la hora de la verdad. ¿Qué opinan de la educación en su país? Y en términos de empleo en México, se conoce que alrededor del 61% de las personas de 15 a 64 años tienen un trabajo remunerado, quedando por encima del 57.2% del total poblacional latinoamericano que se encuentra operando dentro del mercado laboral. En esa línea, se destaca especialmente la tasa de desempleo en territorio mexicano, cuya cifra de 4.1% en 2021 está muy por debajo del 10% regional, siendo el segundo país de la zona con menos población desempleada después de... bueno, claro. Sí, sí. Sin embargo, México concentra más de 31 millones de trabajadores laborando en la informalidad, con 6 de cada 10 desarrollándose en esta área y contando además con las horas laborales más extensas de toda América Latina y el mundo. Explotadísimo. Gracias a un promedio de 2.246 horas al año. ¿Cuánto es eso? Por su lado, a nivel de remuneración, números de la CEPAL indican que el salario mínimo legal mexicano se establece en $256, por debajo de Colombia, Bolivia, Chile o Ecuador. ¿Cómo estamos? Genial, el sueldo mínimo argentino son $100. Son 30.000 pesos, 30 y pico de mil pesos. Sí, en términos de empleo, el mínimo. Sí. Turno ahora es tuyo. Sí, México ha experimentado niveles elevados de delitos violentos durante más de una década. Y es que la tasa nacional de crímenes aumentó dramáticamente de 8.1 en el 2007 a 22.6 en 2012, o lo que sería un promedio de más de 55 personas por día. Y después de una breve pausa en 2013, México ha visto un drástico resurgimiento de la violencia, con homicidios creciendo a niveles récord en 2017, 2018 y 2019. Y es que existen numerosos factores que han contribuido a los elevados niveles de violencia en México, incluidos los problemas sociales, las instituciones deficientes y el abuso de las sustancias. Es todo una bola que sí, todo un... Por su parte, en el resto de la región, conocida como la más violenta del mundo, solo Colombia y Venezuela superan a México en el ranking de los países más peligrosos del planeta del Instituto para la Economía y la Paz, con la República Mexicana, sin embargo, concentrando 6 de las ciudades más violentas del globo terráqueo. ¿Mexicanas viven con miedo en su país? Y con una población de casi 130 millones de personas, una rica... ¿Viste? Es una locura. Es que sí, es uno de los países con más gente. Es uno de los países más grandes y con más gente. Yo no sabía que tanto. Sí, imagínate, Argentina tiene 40. 45, creo. Sí, 130 millones. Es un montón de gente. Historia y diversidad cultural y abundantes recursos naturales, México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y la segunda economía más grande de toda América Latina, siendo superada solo por Brasil.
Y a pesar de que otras naciones Potente. como Perú o República Dominicana han logrado repuntar en la tasa de crecimiento anual de sus economías, estos no llegan a alcanzar el poderío, diversificación e Tiene industrialización todo. que ha cosechado Aparte tiene ahí con México en Estados las Unidos últimas contacto, décadas. Y exportación, es que solo la importación. entrada de más de 45 millones de turistas Mierda. internacionales al territorio 45 deja claro millones. el dominio mexicano, cuyo competidor más cercano sería Argentina con 7.399.000 personas. Ya tiene 40. Así, actualmente, creciendo en un promedio de 2.2%, se estima que el PIB mexicano se convertirá en el tercero más grande entre los países de la OCDE para el 2060, solo superado por Estados Unidos y Japón. Mierda. Vaya éxito Va el que muy se bien. augura para Qué México. increíble. ¿Esperarías tú lo mismo? Coméntame loco. eso y además agrégame cuál otra diferencia ves tú entre México y el resto de América Latina. Vamos, que te leo. Es muy buen video, la verdad. Increíble. La verdad. Increíble. Me gusta porque es un video que también te dice las cosas buenas y te dice las cosas malas, las cosas. Como todo. sí, porque sí, todos sí, los sí. países tienen sus cosas. A mí me Obviamente. encanta mi país, me encanta Argentina y amo Sí, Argentina. sí, obvio. Pero. Tenemos cosas lindas y cosas malas. Sí, sí, Hay sí. que aceptarlo. Hay que Y ahí, aceptarlo. pero vi muchas cosas muy buenas que me encantaron. Muy buenas, la verdad que soy sorprendido. La verdad que. La Me economía. dan cada vez más ganas de ir a México, la verdad. Sí, sí, qué lindo, la verdad. Las comidas también que me encantan. Sí, hay de todo. Está todo. Muy cosas muy lindas. Muy completo, La verdad que muy interesante, Sego. Me Sí, la encantó verdad que reaccionar. muy buenos videos nos están recomendando. Sí, la verdad sí, que sí, agradecemos mucho porque nos está dando muy buen mantenido. Sigan recomendando, chicos. Así, Y ya que están por abajo, se suscriben y nos siguen en distintas redes sociales. Claro. Y bueno, dicho todo esto, los despedimos y nos vemos cuando En el próximo video.